La mayoría de las cooperativas que surgieron con la reforma agraria, ahora sus tierras pueden volver a sus antiguos dueños. Las deudas, las malas administraciones y las estafas pueden dejar a miles de campesinos en la calle. Dice uno, ¿y cómo vamos a hacer? Y aquí hemos vivido, aquí hemos nacido, porque mi papá y mis abuelos aquí nacieron, aquí murieron, lo que es el cantón, la comunidad. Imagínense si a uno lo sacan. Porque esas tierras son un patrimonio, son de ellos. Hubo un acuerdo, un decreto legislativo en donde establece que esas tierras son intocables. Esas tierras solo se pueden cultivar nada más. Entonces ahorita estamos en una etapa, ¿verdad?, de reconcentración de la propiedad de la tierra. Muchos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que le tienen mucha hambre a las tierras para proyectos turísticos, de hoteles y habitacionales. Ya la tierra por sí sola ya produce, o sea, hay puros árboles de aguacate, de mango que ya nos producen, pero con nuestras manos yo he logrado cultivar también, participo en huertos caseros con mi madre, he logrado producir rábanos, pepinos, chiles, tomate, entre otros vegetales que he logrado, bueno, el huisquil que se da casi por naturaleza, la misma planta, pero cuando uno la cultiva ya le genera un ingreso. Aquí lo teníamos todo, no había necesidad ni de emigrar, de irnos para los estados por dinero. Si aquí nosotros teníamos ya un proyecto de agua, teníamos unas escuelas, iglesias, tenemos la tierra donde trabajar, nuestros propios alimentos nosotros los cultivamos. El alimento de cada día sale de todo este producto que cosechan aquí. Por ejemplo, la gente hasta podía hacer sus casitas, ya llega un ingreso más porque hay una ganancia un poquito más. Porque yo he visto cómo hoy ha prosperado lo que es el cantón. Antes habían solo casitas de bajareque, ahora no, ya hay más casitas de bloque y todo ha sido porque la gente hace sus ahorritos y guarda su pistillo, va comenzando a comprar primero el bloque, del siguiente año el hierro, cosas así, pero ya comienzan ellos a hacer sus casitas propias y o sea, de que a ellos les ha costado, de sus esfuerzos, de esta que están viendo aquí, de la cosecha de este pepino, del ejote, y así van ellos organizándose y viendo cómo salen adelante con su familia. Todos los miembros de la familia Rodesno han nacido y crecido en la cooperativa El Bosque. El cultivo de la tierra lo heredaron de sus abuelos y padres. Las nuevas generaciones ya no solo producen granos básicos, sino otros cultivos como las hortalizas y verduras. Esta tierra es buenísima por lo fértil que es y es también, ¿cómo le puedo decir? No es barrielosa, sino que es tierra negra. Y para plantar son buenas plantaciones. Pues es calidad de tierra. Bueno, hay muchos beneficios que tenemos aquí en lo que es la tierra de aquí del Balsamar. Porque pues nosotros no podemos decir, tuvimos pérdida aquí, o nos fue mal. Se produce lo que en este lugar más que todo es pepino y ejote. Aquí lo vienen a traer hasta aquí, el lugar es feo, las calles son feas, pero igual no es fácil venir lejos, casi lleva 1 hora y media de camino hasta aquí, pero la satisfacción es que se viene a sembrar y sabe que va a cosechar. Y ese producto lo llevan al central, al San Salvador, allá lo van a comercializar, lo que lo llevan, aquí se lo venden a los comerciantes, de allá mismo del cantón, y ellos lo llevan al central, a Santa Tecla, todo eso, ellos lo distribuyen allí. Estas tierras son, digamos, producto de, puedo decir, donación de la reforma agraria, porque fueron donadas a los campesinos para que las trabajáramos en el año 80. La cooperativa recibió estas tierras en ese año,
Se dice que recibió 770 manzanas de tierra. En ello habían 95 manzanas de cafetal. La cooperativa El Bosque está ubicada en el departamento de La Libertad, en las faldas de la cordillera El Bálsamo. En ella viven un promedio de 300 familias que tienen como principal actividad productiva la agricultura. A lo largo de los años, la cooperativa construyó infraestructura, instaló los principales servicios básicos y en su interior funcionan 2 escuelas. La reforma agraria impulsada en 1980 entregó a campesinos, colonos o trabajadores de la tierra las propiedades que medían más de 500 hectáreas de tierra. Dicha reforma dio paso al surgimiento de 666 cooperativas, como mecanismo para desconcentrar el control y tenencia de la tierra en manos de pocos hacendados. En la primera fase se expropiaron 329 propiedades que sobrepasaban las 500 hectáreas. Y en esas 329 propiedades se fundaron, desde luego, 329 cooperativas. Se expropió otra gran cantidad de tierras a través de la Financiera Nacional de Tierra, FINATA. Y bueno, se crearon otras 300 cooperativas. El Estado pagó a los antiguos dueños las tierras expropiadas. Los campesinos que recibieron la tierra y se convirtieron en socios de las cooperativas adquirieron con el Estado a través del ISTA el pago de la tierra a plazo de 25 a 30 años, a un interés del 9.5% anual. En 1998, el Estado condonó el 85% de esa deuda. La fase 1 y 3 de la reforma agraria y el programa de transferencia de tierras que benefició a excombatientes de la exguerrilla y del ejército adjudicó 471.994 hectáreas de tierra que benefició a un total de 116.500 familias rurales. La reforma agraria fue un intento de desactivar la guerra, ¿sí? Pero más que intento de desactivar la guerra, era disputarle una bandera política, la bandera de la reforma agraria, al movimiento revolucionario de esa época, ¿sí? Entonces dijeron, hacemos reforma agraria y aquí todo se termina, ¿verdad? Pero no, ya era tarde. El otro objetivo era darle respaldo social al gobierno de Duarte, un gobierno impuesto por el imperialismo de Estados Unidos. Hay otro objetivo más con la reforma agraria, era con el golpe de Estado en 1979, era la ruptura de un modelo oligárquico, ¿sí?, representado por los militares y el Partido de Conciliación Nacional, y sustentado en una clase de terratenientes. Entonces la reforma agraria fue también para golpear a ese sector, ¿sí?, para quitarle poder. El poder económico da poder político, ¿verdad? Entonces, al golpearlos, bueno, los sectores quedaron debilitados. Claro, después se repusieron, ¿verdad?, porque ellos se reorganizaron. Según un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería del año 2012, 85.000 manzanas de tierra cultivables pertenecen a las cooperativas agropecuarias. Los principales usos del suelo están centrados en la producción de café, granos básicos, caña de azúcar, cultivo de tilapia y camarón, al cultivo de pasto para ganado, a la cosecha de frutas y verduras. La tranquilidad de los habitantes de la cooperativa El Bosque se ha ido. Sus tierras, sus viviendas, sus cultivos y la vida comunitaria rural está en manos del Tribunal Segundo de lo Laboral de Santa Tecla, instancia que hará efectiva la venta de las tierras de la cooperativa. Vamos a seguir hasta donde nos toque que llegar para hacer que nuestros derechos se respeten. No estamos peleando la tierra de alguien que nos la donó, estamos peleando la tierra que por ley y derecho es de nosotros. Según el representante de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS, lo que ocurre con la cooperativa El Bosque no es un hecho aislado. Ahorita estamos en una etapa, ¿verdad?, de reconcentración de la propiedad de la tierra. Muchos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que le tienen mucha hambre las tierras,
para proyectos turísticos, de hoteles y habitacionales. Entonces, eso explica mucho de los fenómenos que se están dando en este momento. También la Normandía es una cooperativa que tiene como 15 años de estar luchando por liberarse de una pretensión de gente con mucho poder de quitarle 840 manzanas de tierra. La cooperativa tiene su escritura entregada por el Estado, registrada en el CNR. Pero resulta que últimamente han aparecido gente con unas escrituras que dice que esta propiedad es mía. Y no solamente eso, sino que la cooperativa tiene embargadas sus cuentas bancarias. Ellos no pueden hacer ningún trámite de crédito ni de nada. El argumento es de que la familia que reclama una parte de sus tierras, ¿verdad? También reclama que la cooperativa le pague, ¿sí?, aquellas ganancias que ha dejado de percibir durante todos estos años, ¿verdad? Esa cooperativa está en unas tierras que eran de la familia Ray, que por cierto son los dueños del ingenio El Ángel, ¿sí?, y del ingenio La Magdalena. Una familia con mucha plata, con mucho dinero, ¿sí?, de las más ricas de este país. Ahí se aprovecharon de que la cooperativa tenía muchas dificultades económicas financieras y ellos le ofrecieron un préstamo y con un plazo de manera que no lo pudiera pagar, y la gente aceptó. Luego la empresa esta de los RAI se vence el plazo y se apodera de las tierras. Más de 1000 manzanas de tierra. Una empresa constructora de vivienda se apropió de las tierras con la misma artimaña esa, ¿verdad?, que les presto tanto dinero, la cooperativa no puede pagar y luego a través de un juez le quitan la tierra. Hay un señor ahí que dice que esas tierras son de él, ¿verdad? Esta cooperativa Guajoyo está constituida por excombatientes del FLN que fueron beneficiados con el programa de transferencia de tierras de los acuerdos de paz de 1992. Son tierras de ellos, ¿verdad? Tienen su escritura y todo, pero es parte de toda esta tendencia que le digo de reacumulación de la propiedad. Puede a la larga generar otro tipo de conflictos, tomando en cuenta de que aquí si hay algo de lo que el país es deficitario es de la tierra, ¿verdad? Un país tan pequeño, con mucha población, y la gente demanda desde solares de vivienda hasta lotes de cultivo, ¿verdad? Pero ¿cuántas cooperativas de la reforma agraria han sobrevivido hasta el año 2023? ¿Por qué los campesinos pueden quedar nuevamente sin tierras? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre la cooperativa El Bosque? ¿Por qué sus habitantes han salido a las calles a exigir que no les roben sus tierras? ¿Qué originó esta incertidumbre? ¿Quiénes son los protagonistas principales? La segunda parte de este reportaje lo presentaremos en la próxima emisión. ¡Esta subasta es ilegal! A continuación, el editorial. En El Salvador, desde el siglo XIX, la tierra ha sido la principal fuente generadora de riqueza. Tanto que, de acuerdo al padre Segundo Montes, un jesuita mártir, las fases de la historia de este país pueden estructurarse alrededor de la tenencia y la explotación de la tierra. Según este jesuita sociólogo, en el país hubo dos grandes reformas agrarias revolucionarias. La primera fue con la llegada de los españoles y la instauración de su colonia. Dispusieron de las tierras de su gente, por supuesto para beneficio de ellos. La segunda reforma agraria fue en 1881-82, cuando se dieron lo que se conoce como reformas liberales. Las tierras ejidales primero y las comunales después fueron entregadas a poderosas familias para que las explotaran. En ambos casos, la gran afectada y expoliada fue la población indígena.
Así en El Salvador, la desigualdad y la injusticia tomó rostro de tierra injustamente distribuida. A los pobres, a los que no les quedó nada, les tocó solo vender su fuerza de trabajo a los grandes terratenientes. Para los años 80 del siglo pasado, ya en guerra civil, se impulsó una reforma agraria, más motivada por quitarle una bandera de lucha a la insurgencia que por hacer justicia quizá. Esa reforma tuvo muchos defectos, pero benefició a miles de campesinos y campesinas que se organizaron en cooperativas. Casi 40 años después de esa reforma, poco queda de las cooperativas. Parece que en pleno siglo XXI, la tierra vuelve a ser una gran generadora de riqueza, no tanto para producir alimentos que tanto necesita este país, ni para el cultivo de exportación, como fue el caso del añil y el café. Ahora apetecen la tierra para grandes proyectos inmobiliarios y turísticos. Familias poderosas recurren a toda clase de artimañas, a engaños para quedarse con la tierra de los campesinos. La sentencia de Monseñor Romero cobra realidad en este país. Aquí la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. La justicia parece que no solo es ciega en El Salvador, parece que también es sorda y es muda. Las varias cooperativas que ya perdieron su tierra o que están en peligro de perderla, niegan la frase del líder mexicano Emiliano Zapata, que la tierra es para quien la trabaja. Ahora no, la tierra es para quien la sepa explotar, aunque nos quedemos sin comida y sin medio ambiente. Lastimosamente en el país estamos, como dijo Francisco de Quevedo, donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Miradas en la sección de la entrevista. En esta oportunidad conversaremos sobre la política exterior de El Salvador hacia el mundo. Tenemos como invitado al doctor Napoleón Campos, quien es politólogo y especialista en materia de derecho internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Olga. Me da un gran gusto estar nuevamente con usted y con las amigas y amigos de su programa. Doctor, a 4 años de la política exterior de El Salvador, ¿cuáles han sido los principales aciertos o desaciertos de la política que dirige el presidente Nayib Bukele? Es que estos 4 años han significado en términos de política exterior un retroceso impresionante, porque a medida que el señor Bukele y a partir de hace 2 años con sus diputados y diputadas de Nuevas Ideas han profundizado el desmantelamiento de la democracia, de la vida constitucional y han secuestrado las instituciones públicas. A su vez, hemos venido retrocediendo en nuestra proyección internacional y en nuestras relaciones exteriores de una manera sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo esto se refleja? Bueno, en primer lugar, en los rankings internacionales sobre democracia y buen gobierno. A cada medida de este desmantelamiento ha procedido una disminución en la consideración de El Salvador como un sistema democrático, como una democracia, y hemos entrado a los tramos peores en estos comparativos tan útiles a nivel internacional, porque fíjese usted, esto a su vez trae una consecuencia gravísima, que es
la inversión extranjera. Y a medida que un país es visto cada vez menos democrático, a medida que un país sufre, está sometido a una inseguridad jurídica, y esta inseguridad jurídica va desde el apetito reelectoral del señor Bukele hasta suplantar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, etcétera. Esta última reforma territorial y esta reforma electoral que se ha hecho, todo esto repercute en la imagen internacional del país. Y son cifras del Banco Central de Reserva y de los entes multilaterales que señalan que El Salvador está a la cola de la inversión extranjera en Centroamérica. Y no solo eso, tenemos anuncios de empresas que están saliendo del país porque las consultoras internacionales lo dicen claramente: la inversión extranjera que genera empleos, que le da valor agregado a la productividad nacional, busca nichos de seguridad jurídica, busca nichos donde reina la transparencia, la rendición de cuentas y donde funcionan las instituciones democráticas. Si esto no está, los inversionistas no ven a un país. Y yo quiero aquí puntualizar, antes de entrar más en detalle, que hay una decisión de política pública de fondo que ha terminado de afectar profundamente la confianza internacional en El Salvador, y es el Bitcoin. Somos el hazmerreír a nivel mundial. Esto hay que decirlo claramente. Los inversionistas no van a un país donde su presidente y la Asamblea Legislativa legalizan al Bitcoin, que es una moneda, una ficha de casino, la legalizan como moneda de curso. Es decir, esto es un disparate económico. Haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, Olga, y amigos y amigas que nos acompañan, ha sido el peor disparate para ahuyentar la inversión extranjera del país. Doctor, los gobiernos del pasado ampliaron relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Cuba, ¿verdad? Con Palestina. Y ahora nuestro gobierno, pues, ha hecho vínculos más estrechos con China y Rusia. ¿Cómo se ve desde la política exterior estas nuevas alianzas? ¿Cómo interpretarlas? Por supuesto que es importante tener relaciones con China. Por supuesto que es importante habernos alineado con el reconocimiento que desde Naciones Unidas recibió China desde los años 70 en una reconfiguración importantísima de la política internacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Comienza a fortalecerse la relación con China, con una China que, en lugar de transitar hacia la democracia en los últimos 20, 30 años, ha caminado hacia un mayor autoritarismo. Entonces, por supuesto que necesitamos tener amistades, pero estas amistades tienen que ser en el marco de los principios y valores democráticos. Los salvadoreños siguen volviendo la mirada hacia el norte. Esta administración ha estado en confrontación con la administración estadounidense. ¿Afecta, beneficia? ¿Cómo analiza usted esta relación, ¿verdad?, con una potencia que es tan cercana y con la cual tenemos muchos vínculos los salvadoreños? Que estos 4 años del señor Bukele en el gobierno han sido una traición para nuestras diásporas. ¿Y por qué le digo esto? Porque durante ese periodo terrible de coincidencia entre el final de la presidencia Trump, que el señor Bukele y otros gobernantes de turno deseaban que se reeligiera, porque tenían en mente sus propios proyectos de reelección, unos constitucionales, otros inconstitucionales, como es el caso de El Salvador. Pero en ese momento crítico, cuando viene Donald Trump y les demanda a los presidentes de los 3 países del Triángulo Norte, así conocidos en Centroamérica,
Guatemala, Honduras y El Salvador, que firmaran el acuerdo de tercer país seguro, el señor Bukele se lo firmó de rodillas a Donald Trump. Y eso era una traición, como lo dijeron nuestros paisanos de la diáspora en Estados Unidos, porque al recibir guión, al recibir libreto, la señora embajadora del señor Bukele en Washington, lo que hubo por parte de ella fue el exhorto a las comunidades nuestras de que se regresaran a El Salvador, porque el señor Bukele había firmado con Trump prácticamente la orden de retorno para cientos de miles de salvadoreños. Y claro, la respuesta, y esto viene al caso porque en un momentito ya tenemos que hablar, mire qué providencial que nuestra entrevista, Olga, se da horas después de que se anuncia la refrenda por 18 meses del estatus de protección temporal. Pero entonces, en ese momento de traición, nuestros paisanos le dicen a la señora, esta embajadora, ¿qué tiene usted en la cabeza? Si nosotros no estamos pensando en regresar a El Salvador, estamos pensando en que se nos apoye para nuestra residencia permanente en los Estados Unidos. Y así reaccionan nuestros soñadores también, Olga, que por tiempo ya no podemos desarrollar más, y todos nuestros grupos, nuestros colectivos organizados que aspiran en Estados Unidos y en el resto de países de residencia por una regularización. En el marco del instrumento TPS, somos el contingente más numeroso, más de 200,000. En esa línea, doctor, ¿hacia dónde entonces debería de estarse trabajando la política salvadoreña de cara a traer beneficios a los salvadoreños que están en el exterior y sobre todo este contingente tan grande que está de manera irregular en Estados Unidos? Porque el TPS no les garantiza una estabilidad permanente. Bueno, pero el TPS son apenas 200,000 y tantos, ¿verdad? Pero recordemos que para el caso de El Salvador hay que pensar que por cada cabeza de familia hay que multiplicar 3, 4, 5 beneficiarios. Entonces, el TPS, al haber metido a ese, porque el TPS es un limbo, ¿verdad? Es decir, no entran a la regularización, pero tampoco son deportados, ¿verdad? Entonces, y yo sé que es una pesadilla esa refrenda al final cuando se acerca el límite de los 18 meses, porque el señor Trump anuló los TPS. Es que recordémoslo, Olga. O sea, el señor Trump canceló los TPS porque el TPS es una decisión ejecutiva, no es una reforma migratoria. Entonces obligó el tribunal a que se retrocediera, amparó, para decirlo en un término que conocemos más en El Salvador, amparó a quienes se presentaron en nombre de nuestros connacionales, y así fue como existe el TPS. Y ahora la administración Biden tiene que refrendar. Entonces, mire, Olga, por supuesto que el ideal es que un gobierno acompañe, pero ¿sabe usted a esta hora si hay un tuit del señor Bukele agradeciéndole al presidente Biden por la extensión del TPS? El único tuit que yo he visto es de la señora presidenta de Honduras, que en un tono muy sencillo y muy humilde le agradece al presidente Biden. Entonces, ¿qué podemos esperar de este último año que ya va contando del señor Bukele, su último año constitucional de gobierno? No podemos esperar nada en materia migratoria. Nuestros paisanos en el exterior no pueden esperar nada, salvo lo que yo llamo ya desde ya la tercera traición, que sería manipular el voto electrónico en el exterior. Pero de allí, alicientes, acompañamiento, abogacía por nuestra diáspora, eso no lo podemos esperar. Y esto nos lleva a un tema que para mí es clave, Olga, en esta bonita recopilación que estamos haciendo de los 4 años en política exterior, en relaciones exteriores, y es que tampoco esto se puede hacer por la debilidad misma del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿verdad? Desde hace mucho tiempo nos queda claro, por un lado, la falta de idoneidad, de capacidad para ser ministra de Relaciones Exteriores de la titular, ¿verdad? Y esa falta de idoneidad, esa falta de protagonismo, la ha extendido a todos sus operadores en consulados y embajadas, que se volvieron al final propagandistas, menos profesionales en el campo de ese ejercicio de la política pública de El Salvador. Pero hay un punto clave, mire Olga, que no lo podemos dejar pasar, y es que la última visita oficial como jefe de Estado del señor Nayib Bukele fue al tirano de Turquía hace año y medio, Olga. Es decir, esto nos lleva a dos cosas: que ningún líder demócrata ha recibido todo este tiempo como jefe de Estado al señor Bukele, y nos refleja la incapacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para buscarle relaciones exteriores entre homólogos, es decir, entre presidentes, y esto llama mucho la atención porque reconfirma que si el señor Bukele solo lo pudo visitar al tirano de Turquía, señalado por violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Erdogan, Recep Erdogan, todo este tiempo, esto significa que allí tiene usted una medida, allí tenemos, amigas y amigos, una medida del aislamiento internacional de El Salvador terrible en estos momentos. No hay quien reciba, ningún líder demócrata, ni en Norteamérica, ni en Europa, ni en Sudamérica, está dispuesto a recibir al señor Bukele, y esta es una evaluación, Olga, muy importante que debemos hacer para lo que resta de los 5 años y ni un día más del señor Bukele en el gobierno, tal como lo establece nuestra Carta Magna. El repliegue de la comunidad internacional hacia el país tiene que ver con los señalamientos de violaciones a derechos humanos, o cuál es el trasfondo, digamos, que por qué El Salvador se está viendo aislado pese a que se vende a nivel de redes sociales, de las redes oficiales, como el país que está trayendo inversión, que está apostándole al turismo y que ya pues ha reducido el tema de la inseguridad en el país. Mire, esto nos lleva, y le agradezco mucho este último encuadre que me ofrece, porque me permite decir y partir de estas últimas consideraciones de un ranking reciente. Esta no es encuesta mañado, ¿verdad? No es encuesta inventada por Institución Fantasma, una consultora global importante que reveló hace muy pocos días su ranking sobre flujos de inversión, sobre polos de atracción para inversiones extranjeras y para hacer negocios internacionales. Pues esta consultora, cuyo estudio ha sido publicado por Bloomberg, por Forbes, es decir, por portales financieros importantes, donde uno acude como fuentes más o menos serias, ¿verdad? De información y análisis, resulta que El Salvador no forma parte de los 10 países latinoamericanos más importantes. Costa Rica es el tercero, hasta Honduras aparece en ese ranking, Panamá ya no se diga, que le dice que El Salvador no es visto, a pesar de toda esa publicidad y esa propaganda. Y entonces, a mi juicio, como especialista en estos temas, yo destaco los siguientes problemas. Uno, que el señor Bukele es visto en el exterior no como un demócrata. Y los tiranos, los prospectos de tirano, son aislados internacionalmente. La votación a favor de Rusia, absteniéndose, pero al final, ya lo dije antes, daba igual. Esto ha calado fondo y ya ha perjudicado la confianza en el país y sobre quién gobierna. Todos los señalamientos de abusos a los derechos humanos están ya también, ¿verdad? Y hablamos de que hay certificaciones por parte de las ONG de derechos humanos de El Salvador, ¿verdad? Y la vigilancia que ya inició
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Olga, del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos Interamericano con sede en Washington, de que están ocurriendo cada vez más abominables abusos a los derechos humanos en El Salvador. Tercer punto, no menos importante al desmantelamiento democrático, es la apuesta por la reelección. Los inversores van donde hay certeza jurídica. Y si en El Salvador se está violando hasta la propia Constitución, y la está violando quien juró defender la Constitución hace más de 4 años, Olga, entonces los inversores no van a ir a un lugar así. Tenemos que concluir este espacio de entrevistas sin antes agradecerles sus palabras, su participación, su análisis. Gracias, doctor. Siempre es un gusto, Olga. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a usted. Y por supuesto, en el programa Miradas continuamos con más. Acompáñenos. Recientemente, el Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA llevó a cabo el segundo encuentro pedagógico Educa Transforma, que tuvo como finalidad compartir con la comunidad universitaria las diferentes actividades que desarrolla el departamento, en las áreas de investigación, formación de profesionales y proyección social. El evento fue inaugurado con las palabras del rector, Padre Andreu Oliva. Si queremos construir un nuevo país, hay que apostarle por una educación de calidad, lo que significa una educación pertinente, también adecuada a las condiciones de la realidad. Esa educación es lo que nos permite alcanzar mayores niveles de desarrollo humano, lograr un nivel de vida digno mejor para todos y todas. Y eso requiere un compromiso de país, un compromiso de nación, de Estado, un compromiso de la sociedad entera. Y quiero traer aquí, ¿verdad?, el Pacto Global por la Educación que ha propuesto el Papa Francisco para que en todas las sociedades hagamos precisamente ese compromiso. El encuentro pedagógico Educa Transforma realmente es el nombre de una apuesta. Es la apuesta de un grupo de docentes que estamos ilusionados con aportar a esta sociedad, a este país, con transformar esa manera de entender y de hacer educación y de alguna manera, esperamos que sea una manera significativa, aportar a la construcción de una nueva ciudadanía donde podamos convivir con equidad, con respeto, con calidad, con inclusión. Sobre todo apostamos por la inclusión. Este encuentro se llevó a cabo en el marco del 30º aniversario del Departamento de Ciencias de la Educación y se resaltó los desafíos, apuestas, logros e incidencia durante estas 3 décadas en la educación salvadoreña. El Departamento de Ciencias de la Educación se ha distinguido no solo por sus actividades de docencia, que han sido muy importantes, sino también por sus actividades de investigación alrededor del proceso de enseñanza y aprendizaje, alrededor de la situación de la educación en El Salvador y en la región centroamericana, y también por la proyección social. Durante el Coffee Time, las decanas Amparo Marroquín de Ciencias Sociales y Humanidades y Nelly Chévez de Posgrados compartieron su experiencia profesional y respondieron inquietudes de los presentes, entre ellos estudiantes de la licenciatura en inglés, graduados de profesorado y posgrados, jefes de departamento, docentes e invitados de la comunidad UCA. También se rindió un homenaje por su aporte al Departamento de Ciencias de la Educación a los maestros Agustín Fernández Santos, María Teresa Cruz y Mauricio Trejo Alemán. Posteriormente, maestras del departamento hicieron una recapitulación histórica
de la trayectoria de este departamento de la UCA. El sábado 10 de junio se desarrolló la graduación del programa Jóvenes Superpilas de World Vision El Salvador, en el que participaron 50 jóvenes del programa de refuerzo académico Padre Dean Brackley de la UCA. Quiero aprovechar para compartirles la alegría que nosotros sentimos con nuestros colegas, como World Vision, al ver cada uno de sus rostros que representan la esperanza de un mejor futuro para este país. Porque ustedes, jóvenes, no solamente son el futuro, son el presente. La decisión que tomemos cada día de levantarnos, de ayudar. Si hemos ayudado a una persona, ese día habrá valido la pena. El programa constó de 4 meses de estudio y la metodología de enseñanza se centró en el desarrollo de habilidades que permitieran a los jóvenes elaborar e implementar un plan de vida enfocado a alternativas como emprender un negocio, buscar un empleo y seguir estudiando a nivel superior. Primero, yo tuve la suerte de trabajar con el Padre Dean. Ya ahora este año estamos cumpliendo 25 años de los proyectos que él fundó. Y uno de los sueños que él tenía era algo como esta alianza. ¿Por qué? Porque las denominadas habilidades blandas es una de los obstáculos que hemos tenido por eso comencé yo con esto. Porque él en un seminario en Loyola expresó que él ya tenía el programa de becas Martínez de la UCA, hacía 4 años lo había comenzado, tenía ya jóvenes becados, pero primero la parte académica, por sus bases académicas, si quedaban en la UCA, no se le mantenían más de 1 año. Y los que quedaban, porque habían algunos que lo lograron, pero tenían serios problemas de adaptación, comunicación, porque para muchos pues es venir de un mundo diferente a la universidad en todo sentido. Uno de los participantes brindó sus palabras y contó su experiencia dentro del programa. Quisiera empezar mencionando que el proyecto Jóvenes Superpilas de Visión Mundial hizo un cambio en mi vida y en la manera de ver las cosas. Gracias a las sesiones que tuvimos pude aprender muchas cosas que solo por mí mismo no hubiera querido o podido conocer. Ahora tengo enfocado mi plan de vida de la siguiente manera. Terminar mi bachillerato con buenas calificaciones y poderme graduar. Segundo, luchar por poder optar por mis estudios en la universidad. Tercero, trabajar y poner en marcha mi idea de negocio y poder emprender. Muchas gracias. El proyecto Jóvenes Superpilas tiene como objetivo aumentar las oportunidades económicas para jóvenes de 15 a 29 años de edad, a través del fortalecimiento de sus habilidades de vida y de subsistencia, mejorando las oportunidades de educación, empleo y autoempleo y fomentando alianzas con otras instituciones. Estas tierras recibieron la sangre y el llanto de cientos de mujeres, niños, niñas, ancianos y hombres que venían de huir de la violencia que el ejército ejercía sobre las poblaciones civiles. El volcán Chinchontepec fue testigo de las súplicas, lamentos y del dolor que vivieron las 680 personas asesinadas en la masacre llamada Llano de la Raya, ocurrida hace 42 años en la comunidad El Porrillo, municipio de Tecoluca, San Vicente. Aquí hay un centenar de personas que murieron principalmente. Aquí murió un mi tío llamado Mariano Mijango Comayagua, con sus 6 hijos y su esposa, vea. Vicente Mijango, que era mi tío también, vea, con sus 2 hijos y su esposa, ¿verdad? Y sucesivamente aquí murió un resto de familias de nuestra comunidad. La gente del lugar y otros compañeros que vinieron posteriormente y como cruzaron así de pasada, veían la parte esta del llano como que viera ese pedrero de la calle, del cráneo, de las cabezas de la gente, de todo tamaño, grandes, chiquitos, ¿vea? O sea que era bastante bien tremenda la cosa. Entonces,
algún compañero de la misma comunidad donde yo me dijo que había podido venir a enterrar a su señora, porque me dijo, yo el único que lo logré, me dijo, ir un día después así a la rápida y pude identificar por la ropa, me dijo, a la fulana y la mengana, los hijos, y los logró enterrar, medio enterrarlos en el llano donde habían caído, pero el resto allí quedó. En esta masacre, a don José le asesinaron a sus padres, a 2 hermanitos de 8 y 10 años y a su hermana con sus 2 hijos menores de edad. Solo en el municipio de Tecoluca han sido contabilizadas 33 masacres. Los familiares y las comunidades conmemoran cada año para testificar que estos hechos ocurrieron y para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición. Y todos me los mataron ahí en el masacre, todos. Mi esposo y mis hijos, 4 hijos me mataron ahí. ¿Todos pequeños? Uno ya estaba solterito así, y los otros estaban como de 8 años, pero ya estaban bonitos. Mire, una niña hembra me mataron también. Por gusto, si no, de ahí me sacaba pereta que iba saliendo a la calle, don Orlando venía me agarrando aquí el tapón de soldados, como y me les libré, me les perdí. En un matocho me escondí. Yo olvidé cuando mataban toda la gente, usted cayó escondida. Las hipotas las agarraban de aquí, mire. De aquí las agarraban y las debandaban, mire. Y las violaban, las hipotas. Y pegaban unos gritos ellas, y nosotros escondidas. Vaya, dije, cuando ya mataron a toda la gente, ya matamos todo el pescado, dijo. Hay que ir, dijo, a decirle a la gente que venga a traer ropa aquí, zapatos, todo eso y yo. A mí me agarran cosas simples de esto, de la guerra, como corriendo, huyendo. Así salgo yo de la casa, por aquí tengo una reventadora que me la pegué corriendo de adentro y me pegué con la pared. ¿Son pesadillas? Un pesadilla, algo así. La masacre Llano de la Raya ocurrió el 19 de junio de 1982. En la emboscada participaron elementos de la Fuerza Armada con la complicidad de los paramilitares de orden. Para quienes sobrevivieron a la guerra y perdieron a sus familias, estos hechos parecieran que ocurrieron hoy, porque el dolor y los traumas les acompañan cada día. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Que no se los quite lo que es nuestro, el patrimonio que nos dejó prácticamente la reforma agraria. Eso es lo que estamos defendiendo ahora, no estamos defendiendo algo de que no es nuestro, como viene él y se quiere apropiar y dice que está defendiendo lo que le pertenece.